Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es César Falcón, soy miembro de la Asociación Liceo Contextual y en este caso, en esta ocasión, por motivos del Workshop Internacional de Psicoterapia Analítico-Funcional, nos está acompañando el doctor Michel Reyes, al cual estamos muy agradecidos por su visita y esperemos que sea un gran evento. Como marco también de esta entrevista, pues le vamos a hacer algunas preguntas que muchos de nuestros asociados nos han hecho llegar y me imagino que mucho el público te quisiera preguntar. Coméntanos un poco cómo así te interesaste por el conductismo. Bueno, pues el interés por el conductismo nació cuando yo estaba estudiando mi licenciatura en psicología. Recuerdo yo que entre la diversidad de materias que tenía, mi materia de análisis experimental de la conducta fue como lo que me hizo muchísimo más sentido, me inspiró muchísimo ver una visión científica, sistemática del estudio del comportamiento humano y que pues era muy sólida tanto en el ámbito básico como en el ámbito aplicado, y de ahí yo creo que se sembró la semillita para que posteriormente en mi formación clínica y en mi quehacer profesional el conductismo siempre haya sido un eje rector en lo que me interesa estudiar y cómo me pienso sobre las situaciones y cómo aplico la psicología. Oh, y a pesar de que usualmente las enseñanzas o la forma en cómo se enseña en las universidades tiende a ser muy diversos enfoques, ¿cómo así se despertaron esas ganas por el conductismo, digamos este afán de ver, investigar, analizar el comportamiento? ¿Eso? ¿Cómo así fue esa influencia? Pues, mira, por una parte, ¿no? Creo que lo que más me inspiró del análisis conductual era, en primer lugar, la claridad conceptual que tenía, la parsimonía, ¿no? La idea como de aplicar un rango limitado de conceptos para explicar diversidad de fenómenos, el sustento experimental, ¿no? A partir de la ciencia básica, generar modelos que pudieran explicar como problemas humanos o sociales a gran escala, me parecía algo muy interesante, muy preciso y no especulativo como yo podía llegar a encontrarlo en otras aproximaciones. Claro, claro. Y bueno, ya en la práctica clínica eso se ve traducido tremendamente, me imagino. Sí, por supuesto. Es como un laboratorio chiquito, sí, el claro. consultorio. Sí. Y pasándonos un poco ya a esta práctica clínica, digamos, en pocas palabras, utilizando esta parsimonía, este principio de parsimonia, ¿qué es la psicoterapia analítico-funcional a grandes rasgos para ti? ¿Cómo la conceptualizas? ¿Cómo la visualizas? La psicoterapia analítico-funcional. Desde mi perspectiva, la psicoterapia analítica funcional o FAF es un procedimiento que se centra en la administración de contingencias, de manera contingente, valga la redundancia, ¿no? Al comportamiento del consultante conforme va ocurriendo momento a momento dentro del consultorio. Okay. Y como terapeuta FAP, ¿qué características debe tener tu práctica, tu pericia? Bueno, en primer lugar, el terapeuta FAP se distingue por el seguimiento de 5 reglas, no reglas que son para el terapeuta. En primer lugar, en base a una conceptualización de caso comprensiva y un análisis funcional del comportamiento relevante del consultante o el comportamiento que le interesa cambiar, ¿sí? Las clases funcionales de respuesta que le interesa incrementar o que le interesa disminuir. El terapeuta FAP, en primer lugar, debe de seguir esta regla, que es ser muy buen observador del comportamiento del consultante para identificar momentos de ocurrencia de los comportamientos que éste desea o que ya no desea seguir repitiendo. En segundo lugar, aprovechar la ocurrencia de estos comportamientos para motivar al consultante, ¿sí?, a que presente las respuestas deseables, sea que las presente en mayor intensidad, ¿no?, con mayor sofisticación, o sea que cese de emitir una respuesta que no desea y se reoriente y emita otro tipo de comportamiento. La tercera regla es reforzar de manera natural al consultante por haber emitido las respuestas deseables, que esto puede ser a partir de la expresión genuina de los sentimientos del terapeuta, o a veces simplemente ayudando al consultante a notar
que ha habido un cambio afectivo, ¿no? Que se ha acercado más al tipo de respuestas que quiere dar en su vida cotidiana. Verificar, que es la cuarta regla, si esta intervención del terapeuta ha tenido un buen efecto para los fines del consultante, y de ser así, la quinta regla, que sería analizar la interacción que han tenido consultante y terapeuta y ver cómo esto puede posteriormente generalizarse a la vida cotidiana del consultante. Bueno, o sea, tiene un marco lógico, digamos, que se podría llamar desde una tradición conductista, ¿no? Sí. Digamos, incluso manejando esto de los reforzadores arbitrarios y los reforzadores, digamos, naturales, por así decirlo. Sí. ¿Consideras que eso parte de una tradición conductista? ¿Es por ello que FAP tiene una sólida tradición conductista? Y si no es así, ¿qué de conductista tiene FAP? Sí, yo sí creo que FAP es una terapia inspirada en el conductismo radical. Okay. O sea, ciertamente esta idea de que lo que hacen consultante y terapeuta, ¿no?, es funcionar como un estímulo al cual responden, ¿sí? Es una interacción donde se administran contingencias mutuamente. Lo que hace el terapeuta es al mismo tiempo antecedente y al mismo tiempo consecuencia para el comportamiento del consultante y viceversa. Definitivamente es de inspiración conductista, ¿no? La idea de que el terapeuta, con ayuda del consultante, pueden identificar cómo estas transacciones han funcionado en la vida cotidiana del consultante o dentro de la sesión para mantener repertorios de comportamiento problemáticos, ¿no? Y cómo pueden usarse esas mismas transacciones de forma estratégica para ayudarlo a generar repertorios más flexibles, mejor orientados en función de lo que le importa, es prácticamente, ¿no?, llevarse al consultorio con adultos, ¿no?, en contextos ambulatorios, lo que un terapeuta ABA haría, ¿no?, a lo mejor con sus pacientes en contextos institucionales o en el hogar. Ahora, a veces, no sé si se critica o se suele usar, decir de que los terapeutas FAP usan muchos términos desde la tradición psicoanalítica, psicodinámica, conceptos tales como la transferencia, digamos, algunas intervenciones FAP, algunos podrían decir sí, pero eso es contra transferencia, los mecanismos de defensa y ello. ¿Qué opinas sobre esto? No sé si es que te han podido lanzar esa crítica alguna vez. Sí, o sea, bueno, definitivamente yo sí encuentro también como que hay muchísimas similitudes, ¿no? Desde mi perspectiva no es algo a criticar, simplemente es como notable, ¿no?, que clínicos, autores, investigadores de diversas tradiciones hayan visto fenómenos similares. Oh, bueno. Sí, o sea, es un hecho que, por ejemplo, no lo sé, un consultante puede tener ciertas reacciones hacia mí por mi apariencia, mi edad, la manera en la que hablo, o simple y sencillamente por el hecho de saber que está visitando un terapeuta y el terapeuta está atento a lo que está pasando, ¿no? Puede llegar a reaccionar de una manera o de otra. Digamos que puede llegar a reaccionar como con timidez, ocultando cierta información, tratando de dar una buena impresión, y probablemente eso haga el consultante con personas, ¿no?, que a lo mejor, no sé, son, podríamos decir, figuras de autoridad, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando el consultante a lo largo de su vida, ¿no?, ha sido castigado por relacionarse con mucha familiaridad con personas a las que se les atribuye cierto prestigio, claro, y se le ha reforzado por ser como más tímido, tratar de dar una buena impresión, ¿no?, ser un poco más complaciente, pues será normal que venga y haga lo mismo, ¿no?, en una situación similar. Entonces, estos fenómenos, ¿no?, son en los que se basa FAP. FAP se basa en la idea de que la manera en la cual el consultante reacciona con las demás personas o ante ciertas situaciones en su vida cotidiana, se va a reaccionar también con el terapeuta en el consultorio, para lo cual el terapeuta debe de ser lo más genuinamente posible, ¿no? Entonces, ¿qué de distinto tendría con este tema de lo que planteaba el psicoanálisis? Por un tanto, lo que te entiendo es la explicación que es un poco más coherente, o no sé qué diferente tendría FAP de lo que podría ser el psicoanálisis, quizás. Bueno, por ejemplo, si vamos a hablar, ¿no?, de generalización de estímulos, Okay. ¿sí? Por ejemplo, sabemos desde el conductismo, ¿no?, que cuando hay una respuesta aprendida, ¿sí?, ante ciertos estímulos de apariencia similar y bajo condiciones similares, van a tender a elicitar la misma respuesta. Okay. ¿Sí?
también está este fenómeno, ¿no?, de transferencia de funciones. Entonces, efectivamente, ¿no?, las funciones que tiene un estímulo, por ejemplo, que pueden tener ciertas interacciones, el que me hagan a mí evitarlas, ¿sí?, de manera pasiva o de manera activa, ¿no?, se transfieren a situaciones similares, ¿cierto? Entonces, aunque el término transferencia se utilice en ambos modelos, ¿no?, en realidad, pues las razones por las cuales se usa son diferentes. Entonces son términos que de laboratorio se están utilizando para explicar algunos fenómenos clínicos. En eso es distinto. ¿Sí? Y por otra parte, el método clínico ciertamente es muy diferente, ¿no? El psicoanálisis de manera tradicional, hasta donde yo entiendo, ¿no?, es un modelo terapéutico, ¿no?, que alienta más la introspección del pasado de la persona y a partir de ahí promueve ciertas transformaciones en el presente. FAP no puede estar más concentrado en el momento presente, en que terapeuta y consultante estén prestando atención a la manera en la que interactúan, cómo esto se asemeja a la forma en la que el consultante interactúa en los contextos donde quiere responder diferente y esté ensayando cosas distintas y probando cómo funcionan, ¿no?, tanto en su interacción como el terapeuta, como cómo le funcionan a él, y posteriormente ya con esta práctica generalizarlo de manera natural a su ambiente. O sea, se establece una equivalencia también entre lo que es el contexto terapéutico y también lo que podría ser el ambiente de la persona, probablemente. Esa es prácticamente la idea, ¿no? Y de hecho una diferencia notable con el psicoanálisis es que las tradiciones psicoanalíticas normalmente favorecen el que el terapeuta se muestre con cierta neutralidad. Cierto. Y en FAP es todo lo contrario. En FAP lo que se alienta es que el terapeuta sea él mismo, ¿sí? Porque si es una persona que se emociona, reacciona de manera espontánea, habla como está acostumbrado a hablar, siempre desde un marco ético, ¿cierto? Claro, Siempre dentro de los límites de la profesión, va a ser más, se va a favorecer el que el consultante se muestre en desacuerdo o sea tal vez más complaciente o incluso, ¿no?, se siente enfadado con el terapeuta por algunas situaciones, ¿no? O puedan establecer un vínculo interpersonal genuino, que es algo muy importante dentro que se busca promover, claro. Exactamente. Ahora, ¿cómo es la conceptualización que FAP hace sobre el self, sobre el yo? Veo que hay una conceptualización específica con respecto a lo que es el yo desde FAP, o al menos veo que es una de las terapias que más ha procurado desarrollar este tipo de temas que para muchos es espinoso incluso, ¿no? Sí, bueno, prácticamente Kohlenberg y Say, los creadores de FAP, tienen un modelo explicativo de cómo surge la experiencia del yo. Desde su perspectiva, cuando los niños empiezan a desarrollar el lenguaje, normalmente muestran respuestas como muy amplias. Por ejemplo, pueden decir, gusta café, donde gusta café, ¿no?, como un conjunto de sonidos, no son dos palabras separadas, ¿cierto? Y entonces es a partir de diversos ejemplos en los que ante la exposición a la taza de café se dice café, ¿sí?, y ante la exposición de ciertos sabores que se supone son agradables o no son agradables, se dice gusta o no gusta. Okay. Entonces así se van abstrayendo unidades de respuesta más pequeñas. Supongamos que un niño dice yo quiero mamá, a mí me gusta el café, ¿sí?, quiero ir al fútbol, etc. A lo largo de estos diversos escenarios, con diversas actividades, con diversas experiencias, lo que permanece constante es la experiencia del yo. Okay. Entonces, eventualmente se va abstrayendo una unidad de respuesta más pequeña que es yo. Okay. Ahora, la cuestión es que este yo usualmente se va a emitir, ¿no?, la respuesta yo, yo tengo calor, ¿sí?, a partir de una experiencia, ¿sí?, de un evento privado del niño. Y entonces, si el entorno, ¿no?, está atento a notar ciertos correlatos públicos, por ejemplo, yo me rasco la pierna, ¿sí?, se supondría entonces, ¿no?, que tienes comezón y te dicen, tienes comezón. Eventualmente el niño se rasca y le dicen, ¿qué sientes? Comezón. Okay. ¿Sí? Entonces va a ser muy difícil porque obviamente los adultos no pueden ver los eventos privados, el mundo interno del chico, ¿sí?, y sin embargo tratan de inferirlo para a partir de ahí ayudarle a ponerle un nombre, ¿sí?, apropiado a sus eventos privados.
Entonces, cuando esto ocurre, cuando esto se logra, se dice que el yo, ¿sí?, está atado o está bajo el control de interno, ¿sí?, está bajo control privado. Cuando por el contrario, vamos a suponer que un niño dice, tengo hambre, ¿sí?, y el adulto le dice, no tienes hambre, todavía no es hora de comer, ¿no?, lo que quieres es fastidiar, ¿sí?, a partir de esta respuesta invalidante, pues entonces, ¿qué pasa? Que observar tu experiencia y ponerle un nombre es castigado. Por el contrario, observar, ¿no?, lo que tú esperas que yo diga y decirlo es lo que es reforzado. Entonces puede llegarse a dar la situación donde la persona habla de su yo a partir de lo que nota que experimentan los otros. El ejemplo pudiera ser que alguien dijera, a mí me gusta la música clásica, y le preguntas a la persona, ¿y a ti te gusta? Me encanta, me encanta. ¿Sí? Pero si alguien le pregunta desde el principio, ¿qué música te gusta?, dudaría mucho. Y estaría atendiendo a toda una serie de señales en el exterior, ¿sí?, y no internas, para tratar de adivinar cuál sería una respuesta correcta. Bueno, ni siquiera es tratar de adivinar, sino también para de verdad tratar de definir qué me gusta. Entonces, en vez de mirar por dentro, mira hacia afuera para emitir esas respuestas del tipo yo. Entonces, un terapeuta FAP, por ejemplo, lo que busca es hacer que la persona vaya tactando su experiencia en sesión. ¿Algo así? Creo que eso es algo como muy constante en las terapias contextuales en general, como terapias experienciales. Ajá. Constantemente están animando a que la persona se observe cómo se comporta en diversas situaciones, y a partir de la observación de su propia experiencia, ¿no?, note lo que funciona o no funciona para llevarle en una dirección de vida deseada, y que lo reporte. Y es muy importante en todas las terapias contextuales que el terapeuta confíe, crea, ¿no?, y responda a partir de la experiencia del consultante. Entonces está implícito, ¿sí?, que constantemente estamos animando al consultante a hablar de su yo, desde su propia experiencia, y en tanto se le presta atención, en tanto se le cree, en tanto se responde a partir de lo que reporta, se estaría reforzando que sus respuestas del tipo yo estuvieran bajo control privado y no bajo control público. En FAP sí hay trabajos teóricos sobre todo, ¿no?, y hay algunos estudios de caso donde se ha trabajado con algunos consultantes que tienen varias dificultades, ¿no?, como para ubicar esta experiencia del yo desde el interior, y que han demostrado tener buenos resultados, ¿no? Entonces ha sido un trabajo, más focalizado, aunque creo que esté implícito siempre en una... Por ahí creo que había algunas investigaciones sobre narcisismo desde FAP. Creo que por ahí un poco que se intentaba develar este tipo de experiencias internas o promover un poco más el captar este tipo de experiencias internas, lo cual tuvo buenos resultados, al menos en algunas investigaciones. Por supuesto que es estos consultantes a los que uno les podría llamar narcisistas, histriónicos, límite, ¿no? Esos tres sobre todo, ¿no?, de este clúster B, presenta como una característica que constantemente están pendientes de la manera en la que las personas reaccionan a ellos, ¿no?, y su sensación de valía personal, de estabilidad, ¿no?, su capacidad de tomar decisiones varía muchísimo dependiendo de lo que esperan los demás o cómo las demás personas reaccionan a ellos. Y pareciera que también mucho en estas personas a las que se les diagnostica como antisociales, ¿no? Oh, vaya, o sea, es para un amplio rango de problemáticas, digamos, etiquetadas con ese tipo de diagnósticos, ¿no? No es solamente con una, sino con varios tipos de problemáticas. Sí, incluso estos, justo creo que esa es otra cuestión, ¿no?, que hace que FAP sea una intervención más funcional y contextual, ¿no?, en comparación a modelos psicodinámicos, por ejemplo, donde no se ven los problemas humanos a partir de un diagnóstico o una supuesta estructura, sino más bien a partir de un comportamiento, como puede ser, ¿no?, estas respuestas del yo, ¿sí?, bajo control público, bajo control privado. Cuando ese repertorio conductual excesivamente está bajo control público y resulta en un problema para el individuo, ¿no?, uno de los blancos clínicos pudiera ser ponerlo más bajo control privado, ¿sí? Y este problema, ¿no?, de un yo bajo control público lo podría tener quien sea, independientemente del diagnóstico tipo DSM o CIE que se le ponga. Claro. Ahora, ya que nos vamos un poco más ya a la pericia clínica, a la práctica clínica, FAP
ya un tanto tú te adelantabas con estas reglas que plantea para el terapeuta, pero también hay una forma en cómo conceptualizar el problema en lo que son las conductas clínicamente relevantes. No sé si nos podrías hablar un poquito sobre eso. Perfecto. Usualmente cuando el consultante llega a sesión, Sí. el consultante habla de problemas, casi siempre, y también de lo que quiere lograr en su vida cotidiana. ¿Sí? A las respuestas que el consultante está hoy día emitiendo y que le son indeseables, se les llaman conductas tipo 1. ¿Sí? A las respuestas que el consultante desea promover, se les llaman conductas tipo 2. El tipo 1 y el tipo 2 no es una nomenclatura que obedece al momento de ocurrencia. Okay. Usualmente el consultante primero habla, ¿no?, o muestra lo que ya no quiere hacer. Y lo que esperamos que ocurra en un segundo momento, ¿verdad?, pues es lo que sí quiere hacer. Entonces vamos a tener que eso ocurre fuera del consultorio, en el ambiente natural. A esas hay diferentes traducciones, pero yo les llamaría ORB1 y ORB2, de Outside Relevant Behaviors tipo 1 Okay. y tipo 2. Okay. ¿Sí? Y las conductas clínicamente relevantes, ¿no?, CCRs o CRBs de Clinically Relevant Behaviors, son muestras de esos comportamientos dentro del consultorio. Sí, por ejemplo, el consultante puede decir, yo soy tímido con las personas en mi vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, una vez definiendo qué es para él ser tímido, vamos a notar que eso casi seguro va a ocurrir dentro del consultorio. Supongamos que el consultante no da mucha información personal, ¿no?, que le hace sentir vergüenza, entonces no lo hace afuera, no lo va a hacer dentro del consultorio con el terapeuta. ¿Sí? Como eso es el repertorio que está mostrando en este momento, ¿no?, son las conductas clínicamente relevantes tipo 1. Y lo segundo que quiere mostrar tal vez es, él le llamaría ser más afirmativo. Okay. Entonces, eso serían las conductas clínicamente relevantes tipo 2. La razón por la que se le llama clínicamente relevante es porque es la conducta de interés del terapeuta FAP. El terapeuta FAP solo puede observar el comportamiento dentro de la sesión y es lo único a lo que puede responder. ¿Sí? Entonces, la distinción del terapeuta FAP, probablemente con otras aproximaciones clínicas, incluso contextuales, es que su interés principal es lo que está ocurriendo dentro de sesión. Cuando reflexionamos sobre estas interacciones, ¿no?, y ahora generamos una regla sobre cuando yo expreso mis opiniones de manera clara, la gente las entiende, a eso se le llama una conducta clínicamente relevante tipo 3. ¿Sí? Que ahora ya es en función de una autoobservación de lo que funciona, ahora yo creo una regla, ¿sí?, que puede facilitar que este comportamiento se presente en el ambiente cotidiano. Ahora, pasa también de que las personas crean reglas verbales que podrían bien llegar al consultorio y ser parte del tipo 1, y sin embargo, en la medida en que se va desarrollando, vemos que no es tanto así. Por ejemplo, con esto de la timidez. Podrían decir, soy un tímido, lo cual podría ser una regla verbal, a lo cual lo lleva al consultorio, pero como el terapeuta es muy afín, muy abierto, muy expresivo, no hay ningún problema. Eso, digamos que ese tipo de conductas está sometida bajo otro control contextual, algo así, o ¿cómo lo pondrían? ¿Te estás refiriendo a la CRB3 tipo 1? Sí, claro. Por ejemplo, dicen, soy tímido, llegan al consultorio y nos damos cuenta y eso no corresponde con el claro, comportamiento que nosotros estamos observando. Sí. Bueno, claro, o sea, las hipótesis son muchas, pero esa podría ser una hipótesis bastante natural, ¿no? Que efectivamente, ¿no?, la manera en la cual el consultante interactúa con el terapeuta, ¿sí?, está influido por las funciones que están emergiendo en la misma interacción. Pero el comportamiento de reportar quién soy o cómo soy, ¿no?, en la historia de la persona, ha sido reforzado o ha sido castigado por otras cosas diferentes. Los conductistas sabemos que no es lo mismo lo que haces que lo que dices que haces. Entonces vamos a suponer que una persona dice, soy tímido, y normalmente cuando dice soy tímido, la gente le pregunta, le dice, no, ¿cómo crees? Tú eres súper amable, ¿no? Y entonces por el tipo de atención que promueve el decir soy tímido, la gente reporta eso, aunque en realidad si vemos su comportamiento es bastante desenvuelto. Sí. ¿Sí? Ahora, mencionabas dentro de estas conductas clínicamente relevantes 3, también hay unas que se consideran inefectivas. ¿Sí? Las conductas clínicamente relevantes 3 tipo 1
son básicamente así de conductistas FAP, explicaciones mentalistas sobre el propio comportamiento. Oh, vaya. Si yo digo, por ejemplo, soy tímido, estoy atribuyendo, ¿no?, a una característica de personalidad, ¿no?, que no puede ser ubicada en tiempo y espacio, ¿no?, mi propio comportamiento. Estoy explicando mi propio comportamiento a partir de una personalidad, ¿no? O decir, es que soy una persona, incluso poder decir, ¿no?, soy una persona que piensa de manera negativa y por eso no me atrevo. ¿Sí? Entonces le estamos muchas veces atribuyendo a una creencia, a un algo que no puede ser ubicado físicamente, el comportamiento. Y que muchas veces si el terapeuta no está atento a eso, y creo yo que es el punto principal de FAP, si el terapeuta no está atento a ello, puede reforzar incluso estas explicaciones mentalistas dentro de la persona y generarle más problemas incluso, ¿no? Claro, un error, por ejemplo, que podríamos cometer es tratar de convencer a la persona de que no es insegura, ¿no?, Sí, para claro, que actúe de manera afable, ¿no?, espontánea, etc. ¿Sí? Cuando en realidad el punto, ¿no?, es que estamos animando a la persona a mostrarse mucho más desenvuelta y posteriormente animarla a autoobservarse, ¿no?, y sacar sus propias conclusiones, ¿no?, de realmente qué de lo que yo hago, ¿sí?, me ayuda a ser más desenvuelto y cómo funciona ser más desenvuelto, ¿no?, para llevar mi vida en la dirección que quiero. Y será lo mejor que en otras situaciones, ¿no?, el ser un poco más reservado funciona o no funciona para mis propios fines. No se trata de quién eres, sino de que estás en la posibilidad de actuar de una forma o de otra, y en unas situaciones puede funcionar o en otras no. Eso es con frecuencia lo que se descubre. Ahora, dentro de lo que es FAP, probablemente uno de los conceptos que causó un poco de polémica al inicio fueron estas tres palabras, que es conciencia, amor y coraje. ¿Nos podrías explicar un poco sobre esto? ¿Qué de conductista tiene conciencia, amor y coraje dentro de FAP? ¿O si que cabría los términos? No sé. Bueno, los términos conciencia, coraje, amor fueron introducidos originalmente en un libro de FAP, ¿no?, que era Functional Analytic Psychotherapy, Awareness, Courage, Love and Behaviorism. Sí. Y la razón por la cual se introducen estos términos es porque las 5 reglas de FAP podrían ser leídas como de manera muy fría. Okay. ¿Sí? Estar atento, ¿no?, a las conductas relevantes, ¿no?, reaccionar, evocar respuestas deseables, reforzarlas, verificar el efecto del refuerzo, generalizar. Analizar y generalizar. Podría parecer algo muy frío, muy mecánico, cuando en realidad FAP es una terapia, o por lo menos los creadores de FAP promueven que la relación interpersonal sea muy cercana, de mucho cuidado. Y entonces el hablar de conciencia en vez de la regla 1, el hablar de tener el valor para retar al consultante a salir de su zona de comodidad, ¿no?, y atreverse a hacer algo osado en nombre de lo que le importa, ¿no?, tal vez refiere más la actitud del terapeuta. Y esta manera de responder del terapeuta de forma genuina, yo podría ser muy genuino y al mismo tiempo muy sarcástico y herir a las personas. Sí, claro. O podría realmente ser genuino, pero con una actitud de amor, ¿no?, como dicen estos autores, ¿no?, realmente tratando de sostener al consultante, darle apoyo, alentarlo, ¿no?, buscar su beneficio, ¿sí?, en todo momento. Entonces esa es la razón por la que se usan estos 3 términos, porque parece que son más adecuados para describir la actitud que debería de tener el terapeuta FAP al momento de hacer FAP. Digamos, un poco más términos más amigables, porque de por sí a los conductistas se los tacha o se les tiene bastante estigmatizados como que son muy mecánicos, son muy fríos, muy frívolos con lo que hacen, cuando en realidad FAP es completamente distinto a ello, y es más, creo que la onda de las terapias contextuales de por sí es completamente distinto a ello, es un poco más cercano, más captando lo que pasa en la experiencia de la otra persona y ello, ¿no? Sí, me gusta lo que dices, ¿no? Se promueve que el terapeuta sea muchísimo más cálido, la relación es muy importante en las terapias contextuales y eso es lo que se pretende retratar con estos 3 términos. Posteriormente estos 3 términos fueron utilizados o han tratado de ser utilizados para describir también
posibles conductas clínicamente relevantes tipo 2 a trabajar en consultantes con dificultades para establecer relaciones interpersonales íntimas, pero eso es todavía algo muy teórico que necesitamos llevar a la comprobación empírica, ¿no? Sí, claro. Si en realidad sirven estos tres términos de nivel medio, ¿no? Para definir blancos clínicos que de una manera más o menos universal, ¿no? Puedan ser intervenidos y llegar a resultados similares. Eso todavía está muy por verse. No, y ya que lo has tocado, ya que has tocado ese punto, sí. No sé qué opinión tienes tú con respecto al uso de términos medios en la terapia o en la psicología en general. ¿Consideras de que es necesario? ¿Consideras de que se debería de un tanto buscar más términos base, términos básicos? ¿O consideras que es normal, es importante o tiene una gran relevancia utilizar términos medios? ¿Qué opinas tú sobre eso? Creo que la medida en la cual se puedan utilizar menos términos de nivel medio es preferible. Sí, si usamos términos que sean mucho más precisos, más apegados a la investigación de laboratorio, vamos a tener mayor precisión en nuestras explicaciones y en nuestros procedimientos. Que en realidad creo que las terapias contextuales en general van para allá, ¿no? Apuntan para allá. Sin embargo, también es cierto a veces, ¿no? Que, por ejemplo, yo lo que he hecho mucho en mi trabajo profesional es trabajos de implementación con profesionales que no necesariamente tienen una formación conductual y que no necesariamente tienen el tiempo ¿sí? Para aprender algo de análisis conductual o, ¿sí? Sus bases son otras y es difícil la comprensión a lo mejor de un artículo de RFT, ¿no? Y entonces en esos casos pudiera ser que los términos de nivel medio no son lo suficientemente descriptivos como para que un terapeuta de formación no conductista pueda aprender una intervención que necesita para trabajar con sus consultantes. Entonces creo que la utilidad de los términos de nivel medio es sobre todo en términos de divulgación y en muchos casos, ¿no? Para presentar la tecnología a terapeutas de formación no conductista, ¿sí? Que necesitan llevar la tecnología a las personas con las que se trabaja. Pensemos, por ejemplo, en Latinoamérica, que muchas veces vamos a trabajar con paraprofesionales y les vamos a capacitar para que trabajen en comunidades. ¿Sí? Entonces, hablar con ellos sobre, en términos muy rimbombantes, no va a resultar muy útil. Es decir, la generalización de estímulos, transferencia de funciones. Puede llegar a ser algo bastante complicado, cuando sabemos que incluso a veces, ¿no? entre profesionales, ¿no? Hablar de generalización de estímulos y transferencia de funciones es algo que muchas veces confunde. Está en chino, dice. Sí, bueno, podríamos decir así. Entonces, decirle a la gente, no trata de responder con amor, le podría decir mucho. ¿Sí? Aunque siempre hay que tener el cuidado de ver cómo son entendidos, qué funciones tienen estos términos de nivel medio con una población o con una persona específica, porque existe la posibilidad de que al usar términos que son de uso común, las funciones preexistentes, ¿no? terminen opacando pues las que nosotros le queremos dar para propósitos clínicos. Bueno. Entonces sí se deben de usar con cuidado, ¿no? Y en particular estos términos de conciencia, coraje y amor han resultado bastante controversiales dentro de la misma comunidad de FAP por esas razones y otras, ¿no? Bueno. ¿Hay algunas problemáticas psicológicas que se ven beneficiadas con FAP? ¿Has podido encontrar ello dentro de tu pericia clínica? Y hay algunas otras problemáticas psicológicas que, digamos, no sería muy recomendable usar FAP. No sé si es que tienes algunas consideraciones al respecto. Hay un supuesto dentro de la comunidad de FAP de que FAP es particularmente, pudiera ser un modelo de trabajo con personas que tienen dificultades para establecer vínculos interpersonales significativos. Todavía no hay nada empírico tampoco como para suponer que FAP es un modelo que podría especializarse en eso, representar una ventaja sobre otros modelos. Pero eso es como lo que comúnmente se supone. Yo en mi opinión personal creo que si pensamos en FAP como este procedimiento en el cual observamos el comportamiento en el momento presente y lo intervenimos, ¿no? de manera contingente, en vivo, conforme va ocurriendo momento a momento, no conozco una problemática clínica que no pueda beneficiarse de eso.
Entonces yo no diría que hay un problema más apropiado u otro, diría que en realidad todos se pueden beneficiar de eso. Ok, bueno, a buena hora. Y ya más allá del tema de las terapias y esto, digamos ya un poco apelando a tu tradición conductista, ¿consideras de que el conductismo tiene algo para ofrecer en la actualidad a la sociedad, ya sea a los clínicos, ya sea a los educativos, a la comunidad de psicología en general? ¿Qué tiene para ofrecer el conductismo en la actualidad? Bueno, pues esa es una pregunta bastante amplia y nos podría tomar muchísimo tiempo. Yo diría personalmente que una de las grandes ventajas del conductismo es que el conductismo creo que probablemente es la aproximación al estudio del comportamiento humano que más claro tiene lo que es la psicología a diferencia de otras disciplinas. Muchas otras orientaciones en psicología, ¿no? Como que comparten mucho con otras tradiciones, unas son más filosóficas, otras mucho más sociológicas, unas que son muy biologicistas, ¿no? A veces dentro de diversas orientaciones dentro de la psicología hay diversas versiones de qué es esta escuela de psicología, y el conductismo, sin llamarse a sí mismo psicología, sino conductismo, ¿no? Tiene muy claro lo que le distingue como una ciencia, tiene muy claros cuáles son sus objetivos, tiene muy claros cuáles son sus métodos de producción y validación del conocimiento, cómo implementarlo. Entonces, dentro de esa misma claridad, yo creo que es un muy buen modelo de lo que podría ser una ciencia psicológica, y por otra parte, dentro de su disciplina, ¿sí? También creo que nos aporta de explicaciones, de principios muy precisos que pueden ser aplicados a gran variedad de fenómenos humanos, ¿no? Y también sugiere algunas maneras de intervenir que de una manera bastante precisa, ¿no? Y con bastante potencia generan grandes cambios sustentables. Entonces yo creo que en realidad desde diversos lados se le puede ver al conductismo y encontrar un modelo en el cual basarse para refinar varios aspectos de la psicología, aunque es más fácil a veces dedicarse a estudiar conductismo ya. Y no, no pensar en inspirarse de él, sino dejar algunas cosas de lado y llegar directamente a aprender lo que ya hay, que es muchísimo. Sí, claro, y todo es tan vasto que lo único que nos queda es sembrar semillas, como hablábamos, y a ver, ojalá que germinen, y hay que seguir investigando sobre esto, ¿no? Sí, yo creo que la tarea que ustedes hacen en el liceo y videos como espero, pueden ser formas, ¿no? De inspirar a la gente a mirarlo, porque de verdad que vale la pena mirarlo. Ahora, hay mucho, sobre todo en Latinoamérica, hay mucha proximidad de la gente por escoger, por ejemplo, terapias pseudocientíficas. Más que las que tienen mejor apoyo o soporte empírico. ¿Qué recomendaciones darías tú para la comunidad académica? Porque también hay psicólogos que se ven, digamos, influenciados por esto, optan por aproximaciones pseudocientíficas. ¿Qué recomendaciones darías tú a la comunidad académica? En mi experiencia, creo que lo que resulta más importante es, en primer lugar, revisar los códigos éticos y ser muy congruentes con las recomendaciones de los códigos éticos. Hasta el momento creo que todos los códigos éticos favorecen el uso de estrategias de evaluación e intervención independientemente del campo con soporte empírico. Y desde ahí promover un razonamiento crítico en las universidades, ¿no? Donde los estudiantes y posteriormente los profesionales se hagan esta pregunta: ¿realmente estoy ofreciendo lo mejor que mi profesión y mi disciplina tienen para ofrecer? Si estoy respondiendo sí, estoy siendo ético. Si la respuesta es quién sabe, probablemente, aunque a mí me gusten unas explicaciones u otras, se tiene que reconocer en primer lugar que no es un ejercicio ético, probablemente. Entonces yo creo que eso es en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, pues animarnos entonces a conocer más sobre lo que son las intervenciones con sustento empírico. Hay también diversas aproximaciones para entender lo que son evidencias, lo que no son, pero
También a partir de ahí se anima a las personas a revisar las evidencias que tiene lo que hace, y estas otras intervenciones a las que les podríamos llamar pseudocientíficas, animar también, ¿no?, a que conozcan más pues cuáles son las formas de validar el conocimiento desde una perspectiva científica o desde las diferentes perspectivas científicas, y probablemente también inspirar que se haga investigación en esos campos, y puede resultar que son muy buenas alternativas, ¿no? Creo que el ser humano es complejo, no hay una solución para todos, y si tenemos alternativas que funcionan bien, aunque no todas partan del mismo marco epistemológico, pues deberían de ser bienvenidas, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando, Michel, algunas palabras que le puedas decir al Perú, a la comunidad académica en general, a tus seguidores quizás, no lo sé, algún mensaje que quisieras darle o dejarles. No, bueno, a mis seguidores primero que quisiera conocerlos. Y que ojalá lo piensen mejor. No, yo creo que la verdad, pues mira, en primer lugar, pues que se acerquen al liceo. No es promoción descarada, ¿no?, ni porque me estén haciendo ustedes esta entrevista, pero la verdad es que yo creo que como una comunidad de profesionales, ¿no?, que se juntan, supervisan, discuten casos, ¿no?, han podido crear una comunidad académica, ¿no?, en el estricto de poder compartir información, poder cuestionar, ¿no?, actualizarse, mantenerse actualizados, etcétera. Y creo que eso es algo que se ha ido perdiendo en muchas universidades, que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a debatir, el derecho a cuestionar, ambientes que lo promueven. Eso es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que ahí algo relevante es tener la oportunidad de pensar distinto y de manera respetuosa pedir evidencias sobre lo que se hace. Yo creo que eso es lo primero que en Latinoamérica en general debemos de mantener, la crítica, la apertura a la discusión, y de ahí pues ponernos al día sobre lo que ocurre en el movimiento de la salud mental a nivel mundial. El llamado al ejercicio de las prácticas basadas en evidencia, ¿no?, está en todos lados, y a veces en diversas regiones de Latinoamérica, en mi país también parece como que nos quedamos un poquito rezagados en eso. Y para quien ya hace terapia basada en evidencias, para quien hace investigación, pues también tratar de ser congruentes con lo que se está necesitando ahora, lo que se promueve ahora por las diversas asociaciones, que es hacer estudios sobre mecanismos de cambio, ¿no?, moderadores de cambio, perdón, análisis por componentes, o incluso, ¿no?, hacer investigación básica, ¿no?, con miras a la investigación aplicada, ¿no?, hacer investigación puente. Yo creo que hay muchísimo. Ponernos al día, que en Latinoamérica hay muchísima gente que hace ya esto, lo hace muy bien, y nada, creo que podemos seguir por ahí, ¿no? Oh, muy agradecido contigo, Michel, y entusiasmados con respecto a lo que va a ser el taller de psicoterapia analítico funcional que nos vas a brindar, y nuevamente agradecidos de tenerte en Perú, y espero que no sea la última vez que podamos establecer este tipo de interacciones. Bueno, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Gracias. Gracias. Chao.